pues agarraba y gluconato de calcio. O si llegaba un caso de loxocelismo, pues lo trataban como si fuese un accidente causado por latrodectus. Esta que les digo, pues yo he encontrado, por ejemplo, en el internet, no algunos casos en los que se describía, por ejemplo, en el antiguo hospital Viedma, algunos de los médicos compartían sus experiencias, indicando, por ejemplo, que en el hospital ellos asistían a pacientes que eran mordidos por una araña y que no presentaban pues dolor, sino más bien estos pacientes llegaban con hemorragias y que en muchos de los casos estos pacientes fallecían. Y debido a que yo encontré pues todo esto cuando hice una búsqueda exhaustiva para realizar, hemos elaborado esa guía que nos permite entonces tratar algunos de los animales ponzoñosos que pues representan peligro en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando hice búsqueda de casos del loxocelismo en Bolivia, pues encontré yo esas experiencias de algunos de los colegas, no en el antiguo hospital Viena. Entonces, presentación esta que data por lo menos de unos 7 años y que he ido modificando quizá en algo. Yo pregunté, por ejemplo, si conocían a esta araña. Entonces, la gran mayoría dijo sí, conocemos, esa es viuda negra. Entonces, no hay donde perderse con viuda negra debido a estos diseños que tienen en el abdomen. Entonces, no nos perdemos cuando el paciente nos describe que le ha mordido o que le ha picado, ¿no? Una araña que tenía en el traserito o algunos diseños o el famoso reloj de arena. O en algunos casos, entonces, vienen trayéndonos entonces al arácnido. Y pues observando al agresor, entonces nosotros concluimos un diagnóstico y ese diagnóstico va a ser entonces el latrodectismo. Cuando hablamos nosotros de la familia esta Latrodectus, entonces interesan también tres géneros, ¿sí? Esta que ustedes ven, ¿no? Pertenece, por ejemplo, dentro de la familia Latrodectus al género Curacabiensis. Este género que está distribuido ampliamente en el país porque exceptuando 2 departamentos, yo no voy a encontrar a esta. Y esos 2 departamentos en los que no voy a encontrar a la familia Latrodectus son Pando y Beni, por ejemplo. En el resto de los departamentos, de los 9, entonces en 7 departamentos los voy a encontrar, ¿no? Incluyendo Santa Cruz, en el Chaco cruceño, entonces es posible encontrar también a una forma de Latrodestus, ¿no? Ustedes pueden ver con la siguiente imagen que les vamos a mostrar, ¿no? De que los diseños entonces son variados. Y ustedes pueden ver acá con estas imágenes, entonces de que en el género Curacabiensis nosotros encontramos 32 tipos de diseños en el abdomen, incluyendo entonces este famoso reloj de arena, ¿no? Si nosotros vamos acá en la lectura esta, entonces podemos ver, por ejemplo, que la K, por ejemplo, la K la podemos encontrar en Cheje La Paz.
La C y la D la podemos encontrar en Ejepampa, en Cochabamba. La G y la H la podemos encontrar en Tarata y Cochabamba. Y la I y la J la podemos encontrar entonces en Torotoro. Entonces, como ustedes pueden ver, pues ampliamente distribuida esta familia de Latrodets en el país, y ella requiere un hábitat pues que va, no sé, de frío a eh, lugares donde pues es muy caliente, como el Chaco boliviano. Su tamaño no va más allá de unos 1,5 centímetros. Las hembras siempre resultan ser un tanto más grandes que los machos, ¿no? Y pues conocida con diferentes nombres que van desde araña de los trigales. En nuestro medio, por ejemplo, en lengua quechua, acá en Cochabamba, la conocemos con el nombre de mico. En La Paz le dan un otro nombre. Entonces, está distribuido bastante, y somos nosotros, creo nosotros, los humanos, considerados los animales más depredadores en el planeta, los que nosotros entonces hemos invadido sus hábitats, los lugares donde viven estas arañas, y es así que hemos entrado entonces en contacto con ellas, y ellas han aprendido entonces a vivir ahora con nosotros, y en muchos de los casos entonces es posible encontrarlos viviendo ya con nosotros ahí al interior de nuestras casas. Remontamos un poquito la zona esa, por ejemplo, acá en Cochabamba, del aeropuerto de Cochabamba, y todas esas zonas, esos cerros que se están poblando, entonces eran hábitats, por ejemplo, de estas arañas, puesto que la mayoría de los casos que nosotros atendemos en el hospital provienen de este sector precisamente, aunque pues vienen de todos lados. Esta mañana tuvimos, por ejemplo, un paciente que venía de Tiquipaya y un otro paciente que venía del lado de Sacaba, de la zona de Labra, pero en su gran mayoría, estas zonas que se están habitando, entonces como Pampa San Miguel, no sé, Caracara, estos lugares, entonces es de donde más la gente viene. Si usted se fija, pues, no sé, el avance o el afán de tener un espacio de terreno está haciendo que esos cerros entonces se estén poblando completamente, y ellos, al no tener entonces un lugar donde habitar, han entrado pues en contacto con nosotros, y al sentirse aplastadas, entonces ellos lo que les queda es defenderse, y ahí es donde inoculan su veneno. Entonces, la conocemos también con el nombre de viuda negra. Ustedes van a poder ver en la siguiente imagen, por ejemplo, que la famosa viuda negra es llamada así porque es completamente negra. Entonces les decía que dentro de este género Latrodectus nos interesan tres, o dentro de la familia Latrodectus, tres géneros. Esta con diferentes diseños, 32 diseños específicamente, viene a ser el género Curacabiensis, ¿no? Acá pueden ver ustedes una otra imagen donde entonces están también otro tipo de diseños. Entonces, estos vienen a ser el género Curacabiensis. Y esta, si ustedes se fijan, completamente negra, esta es la famosa viuda negra, entonces, es el género Latrodectus, no Curacabiensis, sino Mastans, el género Mastans, completamente negra. Y un tercer género, que es el género Geometricus. Bolivia probablemente no es muy representativo, pero sí en la Argentina, por ejemplo, cobra importancia ese género. Cualquiera sea el género, entonces, ellas, bueno,
son familia Latrodectus. Y la familia Latrodectus entonces se caracteriza porque también inocula su veneno, la alfa-latrotoxina especialmente, diseñada entonces para los animales vertebrados, y como nosotros somos animales vertebrados, entonces es este veneno, la alfa-latrotoxina, entonces es la que nos inocula a nosotros, puesto que para los insectos hay un otro tipo de toxina. Entonces, han podido conocer ustedes un poco de esta familia de Latrodectus. Ahora voy a pasar a mostrarles algunas otras arañas también. Entonces, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, esta es la araña de los plátanos, ¿no? Esta es Phoneutria. El cuadro clínico que producen esta la describimos como foneutrismo, el anterior como latrodectismo y esta como foneutrismo. En el Brasil, armadeira, para nosotros araña de los plátanos. Ella llega a medir unos 3 centímetros más o menos extendido, pero cuando siente amenazado su hábitat, Phoneutria hace esto. Se para en las patas traseras, simulando ser de mayor tamaño. Y extendido de esta forma, pues ya no solo son 3 centímetros, sino que son alrededor de unos 10 centímetros. Entonces, cuando está en esta posición, Phoneutria te dice, estás en mi territorio, no entres. Pero nosotros nos metemos y ella tiene la capacidad de saltar más o menos 1 metro de alto. Entonces, ahí muerde y también inocula como mecanismo. Los animales son muy territoriales y por lo tanto defienden su territorio, entonces inoculando venenos. Esta armadeira es la que más mortalidad producía en el Brasil, por ejemplo. Brasil ha trabajado mucho en el tema de prevención, con lo que se han reducido mucho los casos de armadeira. El cuadro clínico que se describe de armadeira o foneutrismo es muy similar al descrito por Viuda Negra, por Latrodectus, por lo que en el trópico de Cochabamba, por ejemplo, cuando hicimos una estadística de los accidentes por arácnidos, entonces encontrábamos nosotros que eran a picadura de Viuda Negra, pero nosotros indicamos que en ese territorio o en ese lugar imposible, no podía habitar Viuda Negra, y que estaban confundiendo los casos de foneutrismo con los de latrodectismo. Entonces, esta Phoneutria, la fera y la boliviensis, para nosotros la boliviensis, por ejemplo, que está ampliamente distribuida en Sudamérica, llegando la boliviensis hasta Centroamérica. Hemos tenido casos, ¿no? Hemos podido, por ejemplo, asistir una última vez ahí en Combase por la cercanía del mercado de frutas ahí en la Laguna Lalay, donde descargan plátanos. Precisamente ahí fue mordido uno de los cargadorcitos y lo asistimos ahí en Combase, ¿no? Con un cuadro clínico muy similar entonces al de Viuda Negra. Hasta ahora han conocido Latrodectus, han conocido a Phoneutria. Esta, una otra, para mí era importante utilizar de esta forma la presentación, pero también preguntarles si conocían, por ejemplo, a esta araña. Esta araña nosotros no la vamos a encontrar en Bolivia, no la vamos a encontrar en el continente americano, en las tres. También en Europa no vamos a encontrar nosotros esta araña, puesta que esta araña es propia del continente australiano. Esta es araña embudo, por ejemplo. La araña embudo en el continente australiano es la que más mata, especialmente esos extremos, niños y ancianos.
Esta otra araña, si ustedes se fijan, acá es más característico el aspecto de cangrejo, por el que se le llama también araña cangrejo o araña 6 ojos también. Tiene 6 ojos le dan el nombre por eso, o araña cangrejo porque tiene ese parecido. A esta araña nosotros la vamos a encontrar, por ejemplo, en el continente africano. Es la que más muertes produce, especialmente en los desiertos del África. Entonces, esta sí la conocen, las tarántulas, y lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros de las tarántulas es precisamente estos pelos que resultan ser urticantes, ¿no? Y cuando ellos se sienten amenazados, las tarántulas estas, lo que hacen es frotar las patas traseras en el abdomen y desprenden estos pelos que luego ingresan por vía inhalatoria y son los que desencadenan entonces un shock de tipo anafiláctico, ¿no? Solo cuando se sientan agredidas las tarántulas, entonces hacen como mecanismo de acción eso. Estos otros, esta mañana, pues uno ya van a aparecer con la humedad, con las lluvias, es cuando ellas entonces empiezan a aparecer o cuando nosotros fumigamos la casa, ellos que se alimentan solo cada cierto tiempo porque pueden resistir inclusive unos 2 años sin alimentarse y vivir ahí en sus madrigueras ellos, ¿no? En el interior puede ser de las casas, en una rendija, vivir por tiempos prolongados. Y cuando ellos sienten hambre, es cuando abandonan sus lugares, ¿no? Y ahí pueden entonces, pues, atacarnos. Ellos pueden abandonar su madriguera antes, si es que ellos se ven, no sé, pues afectados con algún tipo de plaguicida, por ejemplo, y en esos casos yo aconsejo, por ejemplo, no fumigar. Cuando uno escucha esto, si la televisión que hace más propaganda todavía y le mete miedo a las personas, haciendo entonces que ellos puedan solicitar servicios de fumigación para el interior de sus domicilios. Y ahí es cuando yo movilizo, pues no sé, no solo a los alacranes, sino también a insectos, muevo a arácnidos, y ellos buscan entonces otros lugares donde guarecerse y esa puede ser el interior de la ropa, el interior de los zapatos. Entonces, lo posible si yo tengo una ropa guardada a tiempo ya en casa, entonces si lo voy a usar hoy día, sacudir esa ropa o ver si al interior de los zapatos no me voy a encontrar a un arácnido como este. Entonces, para nosotros, estos arácnidos, por ejemplo, son importantes. Esta es Titius, ya en el continente, en Sudamérica está Titius. Y esta otra que es Centruroides. Esta Centruroides está en Centro y está en Norteamérica, por ejemplo. Si ustedes ahora me preguntaran y me dijeran, ¿qué tipo de toxina tiene la Trodestus? Entonces les voy a decir neurotoxina, sistema nervioso, liberación excesiva de catecolaminas, ¿no? Entonces, neurotoxina, 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 pelos urticantes, shock anafiláctico, neurotoxina, neurotoxina. Todas ellas tienen neurotoxinas. Entonces, resulta que las neurotoxinas de estas que afectan especialmente canales de sodio y potasio, y esto puede afectar más niños y ancianos, resulta que esa neurotoxina es mucho más potente en centruroides que en titius. Estas ambas van a producir dolor, pero ese dolor entonces yo lo voy a aliviar administrando medicación.
y que en lo posible en estos casos debe evitarse, por ejemplo, los opiáceos, porque los opiáceos pueden exacerbar el cuadro clínico en estos casos. Los opiáceos los reservamos para otro tipo de arácnido. Entonces, dicho esto, también entonces decirles que los tóxicos, venenos o ponzoñas, entonces, están presentes pues, desde que nosotros estamos acá en la tierra. Los primitivos aprendieron entonces el uso de estos venenos para la caza, por ejemplo, para su alimentación. Y es así, por ejemplo, ellos con la observación fueron descubriendo, por ejemplo, que las ranas cocoy, por ejemplo, estas ranitas de colores en la piel contienen un veneno que les sirve a los silvícolas porque la punta de sus lanzas entonces la untan en la secreción que produce la piel de estas ranitas cocoy y que luego entonces les es útil para capturar a los monos, por ejemplo, porque contienen neurotoxina y pequeñas cantidades en microgramos o microlitros pueden resultar entonces muy tóxicas para nosotros. Estas ranitas cocoy, el veneno de viuda negra, por ejemplo, es mucho más potente, por ejemplo, que ciertos ofidios o ciertas serpientes, por ejemplo. Entre las serpientes, por ejemplo, las serpientes terrestres, sus toxinas son mucho menos tóxicas que las de las serpientes marinas, por ejemplo. Entonces, ciertas cositas que hay necesidad de que nosotros conozcamos, porque eso nos va a permitir a nosotros entonces anticiparnos ya en el tratamiento de estos pacientes y no sé, pues quizá ir solicitando ya las interconsultas respectivas para que el manejo sea en equipo y también sea el adecuado. Entonces, no solo los animales contienen entonces veneno, sino también las plantas. Ustedes al recoger higos, por ejemplo, en las hojitas de los higos, ustedes van a encontrar unos pelos, unos pelitos urticantes, por ejemplo. Es un mecanismo de defensa de estas plantas. Como pueden ver ustedes acá, los pelitos urticantes, y las plantas tener alguna secreción viscosa, una secreción tipo látex, por ejemplo, que puede resultar tóxicas. Las rosas, sí, son hermosas las rosas, pero para defenderse las rosas, por ejemplo, tienen espinas, ¿no? O algunas otras, pues, contener hormigas en sus tallos, como las plantas estas de palo santo, por ejemplo. Entonces, en el este hay una diversidad entonces de venenos que nosotros es importante conozcamos su mecanismo de acción para poder instaurar entonces un tratamiento adecuado. En los animales entonces nosotros vamos a encontrar venenos citotóxicos, hemotóxicos, miotóxicos, hemorrágicos y neurotóxicos. Esta serpiente, por ejemplo, la coral verdadera, la coralillo, es tan pequeñita que no va más allá de 60 centímetros, pero su toxina es realmente muy potente, una neurotoxina similar al curare, produce un paro o es respiratorio, resultado del compromiso de músculos respiratorios y luego la muerte, ¿no? Entonces, les voy a ir pasando rápidamente así y haciéndoles conocer, por ejemplo, a este tipo de arañas. Esta es la que yo les decía, hay que respetar, hay que tener miedo a la araña de rincón, a la araña violinista, porque tiene un violín, un diseño tipo violín también en su abdomen. Hemos visto que las otras arañas, incluyendo los alacranes, contienen neurotoxinas. Esta, por ejemplo, hemotoxina. La araña de rincón o los ósceles contiene entonces hemotoxina. El cuadro clínico entonces descrito va a ser un loxo
loxocelismo. De las loxóceles, por ejemplo, nos interesa conocer a nosotros en las Américas a 5. Y acuérdense de dos R's, la reclusa y la refusens, reclusa y refusens, que están presentes en Norteamérica. Luego está los óceles intermedia, la gaucha y la laeta, presentes en lo que son la América del Sur y Centroamérica. Para nosotros, este tipo de accidente no representa tan importante porque los casos que se dan, o probablemente hay casos que porque no conocemos nosotros, entonces no lo describimos, no ponemos ese diagnóstico, ¿no? Y muchas veces entonces encontramos que hay un subregistro importante, ¿no? Revisado para la elaboración de esa guía que les digo, por ejemplo, hemos encontrado nosotros la espadacea acá descrita en Cochabamba, los óceles espadacea. Por ejemplo, cuando buscamos nosotros si en el cercado de Cochabamba había alguna serpiente venenosa, nosotros dijimos, no hay en el cercado de Cochabamba, lo que hay son culebras, no serpientes venenosas o víboras venenosas. No hay, solo hay culebras. Pero los biólogos nos dijeron, sí tenemos. Y en la parte de la Maica y de lo que es el Parque Tunari, sí nosotros podemos encontrar a una serpiente venenosa como esta eniata, por ejemplo, nos dijeron. Y pues nosotros en Sacaba, por ejemplo, en un domicilio de Sacaba se produjo un accidente ofídico, resultó ser venenosa también. Entonces, sí, quizá el cambio climático está permitiendo todas esas situaciones. Al momento nosotros de esta araña, los óceles, la mayor parte de los casos de los óceles para nosotros han llegado, por ejemplo, del Valle Alto. ¿No? Les decía, por ejemplo, que esta araña, por ejemplo, que se esconde. A ella le gusta esconderse. Es una mala tejedora, por lo tanto, los lugares donde ella teje su telaraña es mala, ¿no? Ella tiende siempre a esconderse, no a entrar en contacto con nosotros. Nosotros entramos en contacto cuando ella entonces nos usa plaguicidas o algún factor adverso. Ella ahora, pues interior de los zapatos, interior de alguna prenda de vestir, se mete y al sentirse aplastada, entonces inocula también ahora su veneno. Al momento nosotros tenemos cerca de como 30 casos y de estos 30 casos, 4 casos han sido los ocelismos cutáneos viscerales. La mayor parte han sido cutáneos nada más. Y la literatura describe que el 95% de los casos siempre termina siendo solo dermonecrótico. Y ese 5% restante viene a ser cutáneo visceral. El veneno, ya hemos dicho, es hemolítico, dermonecrotizante, vasculítico y coagulante. El principal componente del veneno de esta loxóceles es la fingomielinasa D, que por acción también mediado por el complemento y otras situaciones inmunológicas, entonces y ayudado también por esta otra parte que es la hialuronasa, que también es parte importante del componente de este veneno, entonces la esfingomielina ingresa y afecta sobre todo o va en busca de un receptor a nivel de los eritrocitos, unido a eritrocitos, lo que produce entonces es una hemólisis, ¿no? El mecanismo de acción no lo voy a describir por factor tiempo, pero les describía yo 2 casos de loxocelismo. Y para mí es importante describirles de esta forma que para que ustedes, por favor, si tuvieran un caso de estos, el tiempo apremia porque la evolución de estos casos es realmente rápida. Si un paciente viene con el diagnóstico de picadura o mordedura de araña, ¿no? Y si ese paciente tiene mucho dolor, yo estoy frente a un latrodestismo.
Pero si el paciente, además del dolor, nos describe o nosotros observamos una lesión que de inicio es hiperémico y al pasar las horas, esa hiperemia ahora se transforma en equimosis y que de pronto aparece una lesión así, una bula con contenido cero hemático, esta no es viuda negra, esta es loxocelismo. Los laboratorios que yo voy a pedir, entonces realmente son importantes. Y vamos a encontrar, por ejemplo, un fibrinógeno incoagulado. Eso quiere decir que el paciente va a sangrar por todo lado. Y yo debo utilizar el antídoto cuanto antes. Lastimosamente, antídoto para los óseles en nuestro medio no hay, aunque sin embargo el antilatrodectus sí puede servirnos también por reacción cruzada para esto también. Entonces, vamos a, ahora que ya tenemos el antídoto producido por Inlasa, entonces vamos a ir experimentando y vamos a ir viendo entonces si se presentara algún caso de estos, entonces qué tal nos va haciendo uso el de viuda negra. Entonces, esa situación, si ustedes la encuentran, entonces enviar cuanto antes hacia un tercer nivel para que nosotros podamos instaurar un tratamiento que por lo menos, pues, en algo neutralice la acción del veneno, porque si el paciente queda con este tipo de lesiones, estas lesiones tienden a permanecer durante muchos meses, mucho tiempo. Va a requerir la intervención del cirujano plástico, por ejemplo, mala respuesta a antibióticos y pues una serie de otras situaciones. Ya les decía, el laboratorio que nos va a interesar a nosotros, el fibrinógeno, como en el caso de las serpientes hemotóxicas, por ejemplo. Este caso que les mostramos, por ejemplo, es de un caso en Yapacaní. Una señora con el antecedente de haber sufrido una mordedura de araña. Losocialismo cutáneo visceral, no solo dermonecrótico, no solo cutáneo, sino este cutáneo visceral. Se estarán preguntando, pero si usted acaba de decir que la araña no hay, la viuda negra, en este caso estamos hablando de los óseles, que sí es posible encontrarlo en esos lugares. Entonces, un loxocelismo cutáneo visceral, la paciente fue asistida en una clínica X, pues cuando nos llamaron dijimos estamos frente a un loxocelismo cutáneo visceral, esa paciente hay que enviar, tardaron como 7 días en enviar. Cuando se les ocurrió mandar Cochabamba, pues la paciente llegando a Cochabamba falleció. Este otro caso que les muestro, por ejemplo, es de un paciente que viene de Misque, Valle Alto, les dije que llegaban más casos. Este terminó siendo solo un losocialismo cutáneo nada más, en un joven proveniente de Misque, ¿no? Y el tratamiento, bueno, pues, ya les decía, algunos para aliviar dolor, para prurito, para evitar la infección, ¿no? Aplicación de frío local, porque el veneno resulta ser termosensible, ¿no? Entonces, ayuda la dapsona, la colchicina, oxígeno, que nosotros podemos utilizar, los corticoides, todos medicina basada en evidencia, sí tienen su cierto valor, pero solo son ayuda, no son eficaces como los antivenenos. El suero antilosóceles, ¿no? La forma de aplicación. Y esta otra que es foneutria, ya les decía, foneutrismo, los de este foneutrismo, araña de los platanales, para nosotros la boliviensis que pues representa o afecta a nuestra gente. Sus venenos también, neurotoxinas, cuadro clínico entonces muy similar al descrito por viuda negra, con dolor muy intenso, diaforesis,
¿no? El dolor que refiere tanto en los ósceles como si me metiese en un cuchillo caliente y desde el sitio de inoculación, entonces el dolor se va generalizando como en el caso del latrodestus o de foneutria. Puede haber pues vómitos, cialorrea, incluso bradicardia, porque nos dan un cuadro similar al colinérgico, lo que puede conducir a una bradicardia y si no tenemos el cuidado a un paro cardiorrespiratorio. Es importante en todo accidente como foneutria o latrodestus especialmente realizar un electrocardiograma, por ejemplo, y en el electrocardiograma pues fijarse el QT. Si este QT está muy ensanchado, eso ustedes ya saben, potencialmente arritmogénico y conducir a un paro cardiorrespiratorio, o por otro lado, la excesiva liberación de catecolaminas que también se pueden dar acá, llevar a una fibrilación ventricular y luego paro cardiorrespiratorio también. Entonces, las manifestaciones mismas que la vamos a eh, describir en las otras, acá también tiene que ver mucho el problema muscular que tiene que ver con los canales de sodio, potasio y calcio también. Ahora, en el caso de la complicación como es la rhabdomiólisis, yo siempre incorporo el calcio y el fósforo, por ejemplo, para ver si estamos frente a una rhabdomiólisis. No, el dolor lo aliviamos incluso con una infiltración de lidocaína en el sitio de inoculación del veneno, lo que va a aliviar el dolor, ¿no? Y también tenemos el antifoneutria, pero elaborado por el Instituto de Butantan en el Brasil. Nosotros no tenemos tampoco a disposición. Entonces, es esta araña la que nos ha estado llamando durante todas estas semanas, creo 2 o 3 semanas, un canal en específico que pues hace más que informar, creo que le mete mucho miedo a la gente, ¿no? Y pues se ha estado hablando mucho del caso eso de la joven que ahora descanse en paz, pero que ustedes pueden ver, entonces, con muchos nombres, ya les dije, para nosotros mico mico, poto rojo, la rastrojera, araña de los de lino, de los trigales, especialmente donde se cosecha trigo, ¿no? Es donde más vive esta araña y pues ahí es donde en la cosecha donde se sufren accidentes por estas arañas. Ellas viven bajo las piedras, por ejemplo, y cuando uno va y se sienta en una piedra, sienten un piquete y posteriormente, no sé, unos 10, 15 minutos después de haber sentido ese piquete, uno empieza a sentir dolor. Entonces, hay la seguridad de que estemos frente entonces a un latrodestismo. Entonces, el latrodestismo es un síndrome neurotóxico potencialmente letal producido por la inoculación del veneno de arañas del género, entonces, Latrodestus. ¿Por qué decimos mordedura? Porque ellas son arácnidos, pero no tienen un aguijón. Lo que tienen son quelíceros y los quelíceros son similares a unos dientes que están o que tienen un canal y es a través de este canal ellos inoculan entonces el veneno y por lo que para no pelear ni picadura ni mordedura, nosotros decimos accidente arácnido barra latrodestismo, barra losocelismo o barra foneutrismo. Y así no me peleo si es mordedura o si es picadura. Entonces, la alfa-latrotoxina que les decía que es el componente más importante para nosotros, actúa sobre las terminaciones nerviosas, produciendo dolor en el sitio inicialmente donde se ha inoculado. Y posteriormente, entonces, este dolor se va dificultando y la acción sobre los canales de sodio, potasio, magnesio o de calcio especialmente, es la que va a producir entonces el problema a nivel muscular, ¿no? Es por eso que en este tipo de pacientes nosotros podemos
encontrar el famoso abdomen en tabla que simula, no sé, una abdomen agudo y que porque muchas veces el cirujano entra, pero encuentra que no hay nada a nivel del abdomen, ¿no? Y luego se informan de que sí fue mordido o picado por una viuda negra. No, la alfa-latrotoxina entonces es la más importante para nosotros. Tiene en la composición pues muchas o 4 proteínas que interesan y que cada una entonces una acción determinada. Dice el cuadro clínico, leve dolor en el sitio de la lesión, piloerección, eritema. Muchas veces ni siquiera encontramos el punto de inoculación o alguna vez un punto eritematoso. Luego viene la diaforesis, mialgias y en ocasiones mareos. Sumado a todo eso puede venir entonces calambres, contracturas musculares, bradicardia, hay un incremento de la presión arterial, priapismo, el abdomen en tabla. Entonces, esta, por ejemplo, parte, ¿no? Eh, Voy a explicar luego el por qué, por ejemplo, de estos. El diagnóstico es importante, entonces, además de los exámenes de rutina, pues solicitar, por ejemplo, el calcio iónico, ¿no? El calcio total, el iónico, que es importante, ¿no? Y pues el electrocardiograma que nos es realmente importante para ver pues de que el QT no esté ensanchado o alguna otra alteración que me conduzca entonces hacia una arritmia y luego hacia. Entonces, la base de tratamiento de este accidente, entonces vienen a ser los relajantes musculares, como las benzodiazepinas, pero que nosotros no la damos por vía endovenosa, porque por vía endovenosa carece de ese efecto relajante, sino tiene que ser por vía oral, porque ese efecto relajante se suma por esa vía. Luego están los opioides. Los opioides que pues solo manejo tercer nivel y por eso es que se les pide pues enviar a estos pacientes hacia tercer nivel, ¿no? Y pues los relajantes musculares además nos van a colaborar pues en el control, por ejemplo, de la hipertensión que algunos de los pacientes presentan. Luego de opioides, uno de STAT y luego PDN, nosotros usamos a un otro pariente de ellos, no de la familia opioides, pero con efectos similares como es el tramadol, ¿no? Y pues su antitetánica, ¿no? Y el manejo de algunas de las complicaciones que puede presentar este paciente. Nosotros, la facies latrodéstica, que es importante también describirla en el paciente, cuando uno encuentra que hay, además de quemosis, hay edema en los párpados, uno encuentra la inyección conjuntival, o sea, ese ojo rojo. Entonces, eso quiere decir de que el paciente está con facies latrodéstica y que la cantidad de veneno inoculada a ese paciente es importante, ¿no? Entonces, ahora que contamos con el suero, entonces vamos a, creo yo, pues ir decidiendo si administramos 1 o 2 frascos, dependiendo si presenta o no esa facies latrodéstica, por ejemplo, el paciente. No teníamos, pero sí ahora tenemos. Entonces, la forma de administración que luego nos las van a describir, ¿no? Pero ustedes recuerdan, algunos que, pues creo que nosotros al gluconato de calcio, por ejemplo, lo hemos dejado de usar hace unos 8 o 9 años, creo ya. Ahora Freddy Rivera, por ejemplo, que ha retornado con una especialidad, además de ser internista,
Freddy Rivera es muy buen cirujano intensivista, ¿no? Freddy Rivera nos ha hecho una presentación del por qué, por ejemplo, ya no usar gluconato de calcio en el paciente con latrodespismo, a no ser que ese QT esté ensanchado. Si no está ensanchado, entonces no le doy gluconato de calcio, porque lo han demostrado los mexicanos especialmente, pero también los colombianos, indicando que la administración de calcio al paciente, pues es como darle el alimento al veneno, puesto que la toxina, la alfa-latrotoxina, para activarse necesita calcio precisamente para poder ingresar al interior de las células, está especialmente las liberadoras de catecolaminas, y si sucede esto, entonces hay una mayor liberación de catecolaminas y eso pues nos va a exacerbar el cuadro clínico, ¿no? Por lo que gluconato de calcio nosotros ya no lo usamos a no ser que sea necesario. No hay literatura, muchas guías todavía siguen insistiendo en el uso, pero nosotros 9 años creo que es el tiempo que nosotros en hospital ya no usamos ese tipo, a no ser que sea necesario. Entonces, si hay una liberación masiva de catecolaminas, entonces mayor el cuadro clínico, el paciente entonces hace hipertensión precisamente por la liberación de esas catecolaminas. Entonces, si hay esa situación, manejar la hipertensión también conjuntamente. Servicio de medicina interna, si hay alguna otra complicación como el edema agudo de pulmón, el Takotsubo, por ejemplo, o la rabdomiólise que puede llevar a una insuficiencia renal luego, entonces la manejamos siempre en equipo, siendo apoyados por los otros servicios en el hospital. Entonces, en la presentación está, pues hay muchos otros animales más. Si Juan Carlos me lo pide, yo se los voy a pasar para que ustedes puedan revisar los otros, pero imagino el tiempo también que se me ha debido agotar y seguro que hay preguntas, entonces nosotros estamos pues prestos a responder si hay alguna pregunta. A ver al chat. Bueno, pueden hacer las preguntas para el doctor. Sí, no sé, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta, algo? Entonces, y si no, pues damos paso al otro expositor, ¿no? Pueden hacer las preguntas, está habilitado para que también puedan encender sus micrófonos. No puedo escuchar bien. Bien, doctor, creo que no hay preguntas. Muchas gracias por su participación. Todo muy, muy interesante. Disculpe, quisiera hacer una pregunta. Buenas noches. Siga. Buenas noches. Siga. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Le habla Jessica Mendieta. Quería hacerle una consulta de estas especies que usted nombró. ¿Cuáles son las que podríamos encontrar acá en Santa Cruz?
En Santa Cruz. A ver, yo volví a esta imagen y la verdad no he encontrado ni una que esté en Santa Cruz, pero sí hay casos descritos, no Santa Cruz propiamente hemos indicado ya, ¿no? Sino hemos indicado en el Chaco cruceño, en esos lugares, pero no podría decirte con exactitud cuáles. Ya, muchas gracias, doctor. Ok. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta, por favor. Doctor, lo Adelante. siguiente, cuando una viuda negra va a aplicar a una persona, la persona acude a un centro de salud, eh, ¿no? Y después se presentan las manifestaciones clínicas. A veces no le da mucha importancia cuando piensan que solamente no es una viuda negra, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, o sea, cuánto tiempo tenemos para referir al paciente para que no tenga complicaciones clínicas o qué tiempo tenemos para administrar el antídoto si es que lo tendríamos en la mano? Eso, doctor. Ya. Como todo antídoto, lo ideal siempre debe ser aplicado dentro de la primera hora, ¿no? Yo puedo extenderme con el antídoto hasta 10, 12 horas exagerando, ¿no? Más allá de ese tiempo, entonces podríamos interrogar. Pero te comento, por ejemplo, que lo mismo dije cuando tuvimos un paciente con un accidente ofídico, por ejemplo. El accidente ofídico se me pidió pues hacer uso, por ejemplo, de antiofídico 48 horas después. Pero pensando en esa situación, dije, ya, el antídoto no es antibiótico. El daño que ya pudo haber causado, ya con nada lo vamos no sé, pues a resolver. Pero a tanta insistencia, ¿no? Apliqué el antídoto en ese paciente con muy buen resultado. Una segunda oportunidad también en un otro paciente, después de casi 7 o 9 días de tratamiento, empezó a sangrar bastante y también colócale, hemos colocado y con buena respuesta. Entonces, nosotros decimos, idealmente dentro de la primera hora y extenderme quizá hasta 12 horas después. Después quizás se produce una unión, pues quizá de tipo irreversible entre el veneno y la proteína. Y esa proteína muchas veces resulta que no lo va a liberar tan fácilmente al veneno. Y que para eso necesitamos, entonces, en el caso de algunas intoxicaciones, por ejemplo, hacer no diálisis. La diálisis yo la puedo hacer hasta las 10 horas como máximo, pero sí puedo hacer hemoperfusión, porque precisamente la hemoperfusión con carbón activado rompe esa unión y luego pues el carbón se encarga de atrapar al tóxico. Entonces hay una situación similar en esto. Entonces, idealmente en ese tiempo. Y más allá de eso, pues interrogar si es útil o ya no. Pero si a mucha insistencia, pues quizá ponerle. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, entonces, quiero aumentar una cosita a lo que acaba de decir el compañero con lo que usted dijo. ¿Ya? Nos ha mandado la cosita, está muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Pero que paren el primero y segundo anillo, bah. Eso no dice que joden la pita.
Master. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Doctor, una consulta. ¿Me escucha? Sí, ya lo hemos escuchado también lo que nos envió. Ah, ya, doctor. Entonces lo ideal sería, tras recibir la picadura de una araña, buscar asistencia médica para Sí, que no se agrave el estado de salud sí, de la persona y para evitar daños irreversibles. Eso sería lo más ideal. sí. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Esa era mi Ok. duda. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bien, hay preguntas en el chat, doctor. Tenemos una que dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál sería la manera de buscar a la gente si hemos recibido una picadura? ¿Cómo dices? No la veo esa. A ver. De Ingrid es. Ya. En muchos de los casos es el cuadro clínico que está presentando el paciente el que nos va a guiar hacia el tipo de araña, nos va a confirmar la situación en la que estamos. Entonces, dentro de las primeras horas, el dolor, por ejemplo, se inicia en el sitio de inoculación, les dije. Y desde el sitio de inoculación, entonces, va a generalizarse. Ese dolor, pues, acompañado probablemente de diaforesis, ¿no? Pues nos va a dar un tanto ya la certeza de que estamos frente a un latrodestismo. Ese dolor posteriormente, uno pregunta al paciente y dice, empezó en el brazo donde ha sido la inoculación. Ahora el dolor específicamente es en los pies y en las piernas, nos indican. Ahora es en los pies, en las piernas, y las piernas y los pies son las que hacen o tienen diaforesis acompañado entonces de frialdad en miembros inferiores. Entonces, ante esa situación, nosotros confirmamos entonces de que estamos tratando a un paciente con latrodestismo. Es la clínica la que nos va a guiar cuando uno no encuentra entonces al agente agresor. Muy bien. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿no? ¿Se podría usar hidrocortisona EB en primera instancia? Pregunta. Sí, yo uso, cuando me encuentro con un paciente que está con esa fase latrodéstica, entonces sí uso. Y lo uso pues como antiprostaglandínico, por ejemplo. ¿No? Unas pequeñas dosis lo uso con la finalidad esa, ¿no? Aunque no está indicado, pero sí como antiprostaglandínico, bloquear ciertas prostaglandinas que median dolor. Entonces sí lo uso. Ok, tenemos otra pregunta. Bueno, dice, no sé si yo escuché bien, pero mostró un antídoto. Para ello hay que hacer prueba de sensibilidad. Sí, siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Porque podemos tener una respuesta quizá inmediata, ¿no? A los antígenos que se está inoculando o a ciertas proteínas que contienen, entonces una respuesta, por lo que hay que ser cuidadoso. Lo mismo que en las serpientes, en estos casos quizá darle una dosis previa de un antihistamínico, pero también de un corticoide para evitar esa situación. Y hay Bien, descrito pues otras cosas también, algunas otro tipo de reacciones de las que hay que tener cuidado. ya, doctor. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿hay disponibilidad de sueros o antídotos en algún programa de sedes? ¿Y dónde se conseguirían?
Sí, hace una semana exactamente el CEDES ha entregado, pues han indicado 200 dosis. El Ministerio de Salud le ha entregado al CEDES 200 frascos de suero antilatrodectus. Pues la entrega, nosotros, como ustedes saben, somos un hospital de referencia, el Hospital Bielma. Nos deben llegar alrededor de unos 100 pacientes por año a nosotros, suficiente número de pacientes como para que a nosotros se nos haga la entrega de estos antídotos. Sin embargo, nos han pedido pues, que nosotros demostremos si atendemos casos de latrodectismo. Entonces, estamos en esa situación. El día de mañana yo creo que vamos a personar por el CEDES y vamos a mostrar que solo en 2 o 3 meses de atención en el hospital tenemos como unos 10 pacientes. Entonces, con eso esperemos de que pues ya nos den los frascos de suero para tenerlo a disposición, ¿no? No quiero hablar mucho de esto porque el que sigue a continuación entonces nos va a hablar mucho, pero ya tenemos a disposición nosotros y lo está elaborando ahora el INLASA. Después de una picadura entonces de viuda negra, 10, 15 minutos después uno va a sentir dolor. Entonces, si hay ese tipo de situación, recomendamos asistir, ¿no? A un servicio de salud, ya sea público o privado, ¿no? Y si hay la sospecha de que el agresor pueda ser un arácnido, entonces deferir cuanto antes a ese paciente. Es importante, creo yo, de que uno actúe con ética y dejemos que la gente que está preparada para el manejo de esas situaciones sea el que asista a ese paciente. No olviden ustedes que ninguna de las facultades de medicina en el país enseña toxicología, no hay. Y creo que los casos de intoxicaciones solo se ve probablemente en el complejo hospitalario Bielma, donde más vemos y atendemos porque sí hay a disposición toxicólogos. El resto, pues creo que no, por lo que pues esta materia, no sé, debe volver a facultades, ¿no? Y hay necesidad pues de impartir esta cátedra, puesto que los casos de intoxicaciones, pues ahora que ya estamos un tanto más relajados, quizá ya no tanto estrés con esto de la pandemia, entonces los casos de intoxicaciones sí están volviendo a como eran antes. Antes uno tenía todos los días pacientes intoxicados y ahora también. También tenemos en uno y otro lugar, pues hay pacientes que tienen una intoxicación. A ver, vemos a continuación. En el caso de estar en un lugar alejado, ¿cuál es la principal recomendación? Solo sin ningún acompañante para que nos pueda auxiliar. Pues hay necesidad de tranquilizarse, ¿no? Es importante que esté tranquilo y es importante entonces que solicite ayuda. Si no se mueven, por ejemplo, los músculos, no hay movimiento muscular, el veneno tiende a quedarse en el lugar. Pero si estoy solo, yo necesito pues asistir, ¿no? Cuanto antes a un lugar y en ese afán quizá pues el veneno pueda viajar más rápido. Pero es importante que para aliviar el dolor especialmente de esto, yo reciba analgésicos, en este caso de viuda negra, por ejemplo, de tipo opiáceo. Son los opiáceos los que mejor resultado dan y ustedes saben que eso es manejo intrahospitalar. No todos los servicios o clínicas, por ejemplo, cuentan con este tipo de medicación porque es un medicamento pues que lo supervisa
el CEDES en su uso. Entonces es importante llegar a un lugar donde me van a brindar la ayuda necesaria, pero con la tranquilidad pues que se requiere, porque quizá hay la sensación de que se van a morir o esta situación que les va a hacer cometer errores. Entonces, lo más tranquilos hasta llegar a un lugar donde puedan brindarme el auxilio necesario. Sí, habíamos indicado, pues nosotros más hidrocortisona, pues que dexametasona, ¿no? De depósito nosotros. ¿No? Buenas noches. El antídoto estará en los hospitales en la provincia. Yo dudo que vayan a provincias. No creo porque se necesita, pues, no sé, cadena de frío, pero también necesitas la experiencia en el uso, ¿no? Siempre, pues, va a haber la duda si están frente a un caso de estos o no. Y quizá eso va a hacer que uno se limite también en el uso de esto. Entonces, por lo tanto, es importante acudir hacia un tercer nivel donde sí va a haber a disposición, ¿no? ¿Qué dosis de hidrocortisona? Bajito, 50 miligramos nosotros colocamos de hidrocortisona, exagerando 100 miligramos y 20 miligramos de lidramina, por ejemplo, para evitar cualquier situación. ¿No? En caso de personas que viven en el área dispersa, ¿cómo deberían actuar? Ya que los centros de salud no siempre están cerca. ¿Cómo podríamos manejarlos de la salud pública? Los medicamentos que acabamos de mencionar, imposible. No va a haber en estos lugares, pero quizá un ketorol, un paracetamol pueda ayudar en algo a aliviar ese dolor, pero no va a ser tan eficaz como los que hemos mencionado. No sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, por favor, ahí daremos paso ya al doctor que debe estar esperando. Muchas gracias, doctor. Apreciamos sus conocimientos. Son muy importantes. Ya están dándose cuenta muchos, ¿no? De la importancia de saber sobre toxicología. Ok. Buenas noches. Cualquier situación, entonces. Si alguien gusta los manuales de toxicología, tenemos uno de plaguicidas y plantas y otro de animales ponzoñosos, ¿no? Si compran ambos, siempre se les hace rebaja. Es importante además apoyar la producción nuestra. Me encuentran pues siempre en el WhatsApp o una llamadita y estoy de 8 a 11 en el hospital. Muy bien, para quienes gusten, pueden escribirme igual al interno y yo les puedo pasar el número del doctor para que puedan adquirir sus libros. A ver, les pasaremos. Ya. Vamos a escribir en el chat el número del doctor para los que gusten. Ahí está, ya lo puso. Ahí, por favor, con el doctor pueden contactarlo para que puedan adquirir sus manuales, que están buenísimos. Bien. Permitiremos que el doctor también. Nosotros hemos abusado con el tiempo ya. Ya, doctor. Muchas gracias de nuevo. Ok. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Hasta Hasta luego. Doctor, por favor, ¿puede dejar de compartir pantalla para que podamos dar paso al doctor Aldo? Bien, continuando, nos va a continuar la exposición el doctor Nathaniel Aldo Chaparro, quien es inmunólogo, que hizo su
especialidad en inmunología, graduado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Inmunología, SOBOIN, miembro junior de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, revisor de la revista científica Medic Review y trabaja actualmente en ProSalud. Doctor Aldo. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Voy a compartir pantalla si me permite, por favor. Sí, ya está habilitado. Usted puede tranquilamente compartir. Bien, no sé si todos están viendo la pantalla. Sí, se ve perfectamente. Bien, no voy a tratar de extenderme mucho porque ya es un poco tarde, ¿no? Todos tienen que hacer sus actividades. Bien, yo voy a tratar de hablar lo más breve posible de este tema, que es el suero antilatrodectus. Entonces, la imagen que ustedes ven acá es lo que produce el Inlasa antilatrodectus autóctono, propio del país. Bien, este es un gráfico representativo de las diferentes Latrodectus, es el género, y hay aproximadamente 32 especies que están distribuidas en todo el mundo. Este es un mapa que muestra la distribución de estos arácnidos por el planeta. Bien, y esta es la clasificación taxonómica de este arácnido. Bien, ahora lo que nos compete a nosotros es acá, que es Bolivia. Este es el único trabajo científico original que he encontrado y que existe en Bolivia acerca de esta temática. Este es un trabajo que lo ha hecho el grupo de entomología del INLASA en el 2013. Entonces, fíjense la distribución de estos arácnidos, ¿ya? Este es un trabajo que lo han llevado a cabo un grupo importante de ese centro de investigación. Entonces, han concluido que el género Latrodectus se encuentra dispersado por varios departamentos. Los puntos rojos muestran por dónde están dispersados, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusión ha llegado ese trabajo investigativo? Bien, ha llegado a la conclusión de que existen aproximadamente 6 especies en Bolivia, a través de las características morfológicas de los mismos. Entonces, llama mucho la atención de que hay una especie particular, que es el Latrodectus geométricus, ya que esta no es la típica presentación de las viudas negras, porque en realidad no es negra, como ustedes pueden apreciar. Ya, entonces está presente en regiones como Cochabamba, parte de La Paz, Chuquisaca. Entonces es importante conocer dónde están distribuidos, por qué. Bien, este es un gráfico donde se muestra las principales toxinas que contienen el veneno de estos arácnidos. Los venenos el veneno es un complejo, una mezcla compleja de péptidos, polipéptidos, enzimas. Es muy, muy compleja. De ellos ya el doctor se ha referido hace un momento de una principal, que es la alfa-latrotoxina. ¿Ya? Este es un gráfico que muestra, no sé, para mí es importante que conozcan esto porque a partir de esto es que se producen los sueros antilatrodectos, ¿bien? Entonces, esta es una proteína homotetrámera, ¿ya? Entonces, tiene función biológica muy importante que se une a su receptor neurexina a nivel de la membrana presináptica, ¿ya? Que se forma un poro y induce un influjo de calcio hacia el interior de la membrana, hacia el interior de la neurona, ¿ya? Es así que produce la liberación de catecolaminas. Bien, ahora este es un gráfico más representativo del que tenemos acá, ¿no? Del que tenemos en el país. Fíjense que son dos cuadros que buscan lo mismo, que es la composición compleja que tiene el veneno de este arácnido.
¿ya? Esta es la composición del veneno del Atrorhectus geométricus, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo he circulado lo que se busca, y es lo que se busca en la producción de estos antisueros. Alfa-latrotoxina, ¿ya? Eso es lo que primeramente es un primer paso, la identificación, caracterización y obtención de estas moléculas para la producción de los antisueros. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos un poquito más allá de los laboratorios a nivel de Latinoamérica, quienes se dedican a la producción de estos antisueros. Dentro de ellos está, como ustedes pueden ver, el INLASA. Ahora, el INLASA, según lo que reporta su sitio web, ellos ya producen el suero antilatrodectus desde 2018, ¿ya? Entonces, ellos producen esto de acá, ¿ya? Supongo que es una mezcla de varias especies, porque no hay información y no lo han publicado en ningún lugar acerca de qué exactamente contiene esto. Supongo que en base del trabajo que hicieron, tomaron, porque la Turdectus no te especifica qué especie, pero bueno. Entonces, estos son los laboratorios, ojo que estos son laboratorios públicos, son laboratorios propios del país, no son centros privados. Bien, vamos para allá. Bien, este es un resumen de cómo se va produciendo estos antisueros. Es importante que ustedes conozcan esto, porque es lo que ustedes van a administrar o lo que se va a administrar al paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer qué está administrando al paciente. Bien, entonces este es un esquema muy básico de cómo se producen estos antisueros. Bien, este es un primer paso. Aquí ustedes pueden ver qué es lo primero que se ha hecho. Nosotros hemos identificado, hemos caracterizado, hemos obtenido a través de diferentes técnicas que son muy complejas, el antígeno. Ya el antígeno, este es un antígeno. Este antígeno obtenido en este caso sería alfa-latrodectus, alfa-latrotoxina, perdón, y algunas moléculas que también están relacionadas con la patogenia, es decir, las lastrodectinas, ya que son dos lastrodectinas principalmente. Bien, estas proteínas van a ser inmunizadas dentro de un animal. Aquí se pone un ratón como ejemplo, ¿no? Generalmente el animal que se utiliza para la producción industrial de este tipo de antisuero es el ganado equino, ¿ya? ¿Por qué? Porque se obtiene mayor cantidad de estos compuestos, de este compuesto que queremos. Por eso es que se utiliza en un animal muy grande, no un animal chiquito. ¿Bien? Entonces, una vez que se inmuniza, el animal va a crear anticuerpos que son específicos contra estas moléculas, contra la alfa-latrotoxina, contra las dectinas que se producen también. Entonces, se va a crear estos anticuerpos. ¿Pero qué tipo de anticuerpos se crea? Porque hay 5 clases de anticuerpos. ¿Cuál es la que se necesita? ¿Cuál es la que sirve? Esta que ustedes están viendo acá, esta de acá, esta de acá, es la molécula IgG, ¿ya? Esta, por las características que tiene en cuanto al efecto biológico que va a tener, esa es la que se quiere obtener y esa es la que se obtiene por todas las empresas o por todos los centros de laboratorio que se dedican a la producción de esta molécula. Bien, ahora yo he puesto acá un esquema, espero que no sea, por favor, si no entienden, me lo avisan. He tratado de hacerlo lo más asequible posible en cuanto a la información que voy a aportar. Bien, esta proteína, que ustedes ven, porque esto es una proteína igual, ¿ya? Esto es una proteína, este es un tetrámero, bien, esta es la proteína IgG, ya hemos dicho que es la inmunoglobulina G, bien. Bien, esta es la que normalmente se obtiene, esta es la que están obteniendo en el INLASA, ya, por favor, esto quiero que lo vean muy bien. Esta es la que los demás centros de producción obtienen, ¿ya? Que es una parte de esta molécula, no es toda, ¿ya? ¿Por qué me estoy haciendo énfasis en esto? Y fíjense que este es un fragmento, ¿ya? Esta es la fracción FAB, fracción de unión al antígeno, y esta es la molécula completa. ¿Por qué? Porque
de acuerdo a eso es que vienen las funciones biológicas, pero también vienen los efectos adversos a estas moléculas. Por tanto, en resumen, estas moléculas causan mayor efectos adversos que estas otras, ¿ya? Y que lamentablemente en Bolivia, por cuestiones de retraso tecnológico y de otras cuestiones, es la que se está produciendo. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Una vez que se ha producido, hemos todo este esquema de producción resumido, muy escuetamente resumido. No voy a entrar en detalle a estas otras moléculas que también se producen en el mundo porque es un poco más complejo, ¿ya? Que ya están en camino, que es a través de recombinación genética, síntesis química, síntesis de péptidos y demás. Son moléculas que están ya produciéndose en el mundo, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los antisueros que están en comercio a nivel mundial? ¿Ya? Este es un resumen porque hay más. ¿Ya? Fíjense el año de 2016. Estos son los que se encuentran a nivel mundial y fíjense por qué les dije que hice énfasis en las características estructurales de la inmunoglobulina. Fíjense que dice FAB2, 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 FAB2. Y fíjense que solo aquí en el Instituto Nacional de Salud de Perú produce IgG en su estado completo. ¿Ya? Entonces, fíjense que el mundo está yendo hacia este otro tipo de producción porque son más, porque producen menos reacciones adversas. ¿Ya? Todas producen reacciones adversas, pero estas de acá producen mucho menos. Y el mundo está avanzando hacia eso. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro resumen que va viendo hacia qué especies van a producir. O sea, fíjense que a las especies que van dirigidas varía de acuerdo a la región. Ya varía de acuerdo a la región y eso es importante que se... Por eso es importante el estudio que se hizo acá en Bolivia. ¿Ya? Porque no son las mismas especies en Bolivia, en México, en Estados Unidos. Y por tanto el antisuero no es el mismo. Tiene que haber otros antisueros específicos. ¿Bien? Entonces, ya una vez hemos producido el antisuero, ¿bien? Ya el doctor ha hablado que hay un tiempo de acción de estas moléculas, ¿ya? Por una razón simple, por el efecto que estas moléculas inducen en el cuerpo. ¿Qué hacen estas moléculas, las inmunoglobulinas? Bien, estas inmunoglobulinas van a hacer lo siguiente. Me olvidaba comentar que la vía de administración son dos. La intravenosa y la intramuscular. La que está produciendo el enlace va a ser intravenosa. ¿Bien? Y la mayoría que están produciendo generalmente, hay estudios que no muestran diferencias entre uno u otro, pero la acción biológica es la misma. ¿Bien? ¿Qué acción va a hacer? Una vez que la toxina se va a liberar en el espacio circulatorio, el torrente circulatorio, va a ser lo siguiente. Fíjense acá. Fíjense que este puntito es la alfa-latrotoxina. ¿Ya? Cada puntito que ven acá, no sé si están siguiendo el cursor, es la alfa-latrotoxina. El mecanismo que ustedes están viendo se llama neutralización. La neutralización va a inducir a la formación de inmunocomplejo. ¿Ya? La neutralización va a inducir a esta formación de inmunocomplejos. ¿Para qué? Para que eviten que estas proteínas tóxicas ejerzan su función, unirse al receptor neuroxina, ¿ya? E induzcan las manifestaciones que produce el veneno de este arácnido. Una vez que se va a formar este inmunocomplejo, fíjense, va a venir el siguiente paso. El siguiente paso es la unión a través, me olvidé, a este inmunocomplejo hay algunas veces que se une una molécula del sistema de complemento que se llama C3b, no esta. Estoy teniendo que armarlo yo porque en realidad no había un esquema de este tipo en ninguna publicación científica, entonces he tenido que armarlo. Entonces, aquí se une el C3b y a través de este receptor CR1 va a ser captado C3b y el inmunocomplejo por el eritrocito. El eritrocito va a ir hacia el vaso, hacia el hígado y va a ser depurado, va a ser fagocitado por los macrófagos, depuración por macrófagos de Kupffer y espléticos. Esta es la manera en que se depuran las toxinas por fuera, ¿ya? Esta es una de las maneras, porque ¿ya? Esta es la manera en que actúa el antisuero en el cuerpo. Por eso es el tiempo que el doctor le había explicado de 1 hora
máximo 12 horas, aunque en la literatura se habla hasta de 24 horas, ¿ya? Pero regla, 1 hora es lo más ideal para que pueda ejercer algún efecto el antisuero en el paciente, ¿ya? Por esta misma situación, porque no va a tener sentido alguno administrar esto cuando ya la toxina se ha unido a su receptor y ejerza los efectos dañinos sobre el cuerpo, ¿no? No tiene sentido. Bien. Bien. Ahora, vamos a ver el suero y su efectividad. ¿Qué tan efectiva es en la práctica? Bien, este es un trabajo, esto es una revisión sistémica, ¿ya? Es un trabajo muy serio, entonces ustedes van a ver aquí que dice ensayos clínicos controlados aleatorizados, es lo que dice aquí, en el tratamiento con sueros de antiveneno. O sea, ¿qué función, qué efecto, qué efectividad tiene? Bien, estos son los trabajos que han sido publicados, que ustedes pueden ver, y fíjense que lo llamativo, aquí hay algo llamativo en esta gráfica, que este trabajo tenía muchas gráficas representando estudios retrospectivos también, que medían la efectividad del antisuero, del suero antilatrodectus, bien, que se emplean. Bien, entonces, fíjense la N, las N no son muy grandes, ¿ya? Este es el estudio más grande que hay, pacientes y 112 controles. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que se ha llegado en esta revisión sistemática ya acerca de estos ensayos clínicos controlados aleatorizados a doble ciego que se han llevado a cabo? Créanme que son muy pocos. La primera producción de estos antisueros es data de 1936. Fíjense qué tiempo ha pasado y existen, no son 5, creo que son 6 más, aparte de esta hay otro que ha salido. Bien, son pocos ensayos clínicos que hay acerca de esta temática. Por tanto, se requieren estudios un poquito más, de mayor número de participantes para inducir un criterio más serio, ¿ya? La conclusión que han llegado a estos grupos de estudio es, en algunos casos, que no ha habido diferencia, fíjense, en el más grande, no ha habido diferencia entre administrar el suero antilatrodectus y el tratamiento alternativo, es decir, el placebo, ¿ya? El placebo generalmente es la solución, una solución fisiológica que da, ¿ya? Entonces, en otros sí han visto que mejora o reduce el tiempo de los síntomas y reduce por lo menos el dolor. Bien, entonces la conclusión que ha llegado este trabajo de investigación de revisión sistemática es de que falta trabajos serios, trabajos con un mayor corte para determinar realmente la efectividad de los antisueros, ¿ya? De los sueros antilatrodectus. Bien, han llegado a la conclusión de que sí reduce el dolor y en algunas circunstancias, en algunos ensayos, sí reduce el tiempo de los síntomas. Entonces, recomiendan solo en los casos moderados y severos la administración de los sueros antilatrodectus. Bien. Ahora, ¿qué tan seguros son estos sueros antilatrodectus? Bien. Yo solo he traído, hay varios de los ensayos que se han encontrado, de los casos, acuérdense que la información se basa en evidencia y la evidencia está basada en la calidad de la investigación que se hace. ¿Bien? No es lo mismo estudios retrospectivos o estudios prospectivos o estudios de caso y series que un ensayo controlado, doble ciego. Entonces, he tratado de buscar la información más relevante posible para transmitir, porque no se puede transmitir. En los estudios retrospectivos, la mayoría está de acuerdo que son seguros, que no porque producen reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es decir, reacciones alérgicas, ¿no? Que son las conocidas, que son las más frecuentes, y reacciones de hipersensibilidad tipo 3. Bien, esa es la que se maneja, ¿ya? Las que están de acuerdo la mayoría. Bien, ahora hay una diferencia entre las reacciones que se va a producir con los antisueros antilatrodectus basados en la inmunoglobulina completa en comparación con los antisueros que solo van a utilizar el fragmento FAB2. ¿Ya? Hay diferencia. ¿Ya? Esto que les voy a mostrar acá son ensayos que han
donde ustedes pueden leerlo, ha visto que sí hay reacciones, eventos adversos relacionados a la administración de estos sueros, pero ¿qué? Son leves y se producen en el 3%. La gran mayoría de los trabajos que están de acuerdo en que del 3 hasta el 5, hasta el máximo 9%, es que se va a ver manifestaciones o reacciones adversas leves, ¿ya? De cuáles principalmente, es decir, rash, prurito, vómito, náuseas, ¿bien? Son reacciones alérgicas, ¿ya? Pero hay otras reacciones tardías que van a otro mecanismo, que van, ya, dentro de ellas está la enfermedad del suero. Esta es una de ellas, ¿ya? Pero se han visto otras más, ¿ya? El porcentaje de estas reacciones sigue siendo inferior en comparación a los sueros basados en hemoglobina completo, ¿bien? Aquí, por ejemplo, esta es una comparación entre la vía intravenosa, intramuscular, en cuanto a los efectos adversos, en cuanto a la eficacia que tiene. Se ha visto que no hay diferencia entre una u otra vía, ¿bien? Entonces, aquí igual, se ven reacciones de hipersensibilidad aguda hasta 5% de los pacientes. No sé si ven acá. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de suero 11%, 5%, 16%. Entonces, en todas se ve ese porcentaje. Sí se ha reportado casos graves de anafilaxia y de muerte, sí se ha reportado casos graves de necrólisis epidémica tóxica, de NET, ¿bien? Entonces se ha reportado algunos casos de reacciones adversas graves. Entonces, por eso es la precaución que el doctor dijo que se debe tener en la administración de estos productos biológicos, ¿ya? Entonces, una de ellas es claramente la premedicación con antihistamínicos, H1 y corticoides. Bien, una de ellas es, y otra es hacer la prueba cutánea o pretest, que se le llama, previamente si es que se dispone, porque no siempre va a ser, no se va a poder hacerlo. Este es una mayoría de los casos es una emergencia que tienes que colocar rápido el antisuero, ¿bien? Entonces, sí se puede hacerlo si es que las condiciones se dan, ¿bien? Entonces, por esta parte, sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pueden comunicar. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si me escuchan. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden encender sus micrófonos y hacer las preguntas. Si no, también lo pueden escribir en el chat. Bien, si no tienen dudas, yo creo que hemos terminado, ¿no? Sí, aparentemente no hay más preguntas. ¿Ha quedado claro? Perdón, aquí hay uno que dice, ¿cuánto tiempo se tiene para colocar el antídoto? A ver, lo ideal para colocar el antídoto es dentro de la hora que el doctor ya les había mencionado. O sea, mientras más rápido tú colocas, la eficacia del antídoto va a ser mucho mayor, por supuesto. Mientras más demores, obviamente que no va a haber muy buena respuesta, ¿ya? El tiempo máximo que se habla en la literatura es de 24 horas, ¿ya? Entonces, más de allá no va a tener mucho propósito tú administrarle un antídoto al paciente, ¿no? Aquí hay otra que dice, ¿qué se debe valorar post administración del antídoto? Bien. Hay muchas cosas que tú haces. Es una muy buena pregunta. Antes de la administración, después de la administración, tienes que controlar al paciente. Acuérdate que tú estás administrando un producto biológico, ¿bien? El producto biológico va a desencadenar muchas cosas. Entonces, antes de la administración, controla signos vitales. Y el paciente tiene que tener sus signos vitales controlados.
Después, obviamente que tú ya lo has hecho, acuérdense que esto es un producto biológico, el paciente obviamente función hepática, función renal y química sanguínea tiene que estar dentro de los parámetros normales. Fíjense que fíjense que todo el compuesto, que toda la inmunoglobulina no se va a unir a la toxina y va a tener que ser depurado. Es una proteína, por tanto requiere depurarse por vía hepática. Entonces, obviamente el paciente tiene que tener una función hepática adecuada. Entonces, tiene que tener todo eso bien detallado. ¿Ya? Una vez que lo administres, puedes valorar otra vez función hepática, puedes valorar química sanguínea, y puedes valorar signos vitales. ¿Ya? Eso es lo que debe buscar. Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches, sí, dígame. Doctor, es una intriga que se me entró. ¿El antídoto puede variar dependiendo de la mayoría de edad que tenga el paciente o alguna otra patología de base? ¿Puede repetirme la pregunta? No la entendí. ¿El antídoto puede variar dependiendo de la edad de la persona o si es que llega a tener otra clase de enfermedad? Bien, si tienen insuficiencia renal, si tienen insuficiencia hepática, tú tienes que ajustar. Incluso está contraindicado en insuficiencia renal terminal e insuficiencia hepática terminal. Tú puedes administrar esto. ¿Por qué? Porque ya les dije que esto es un pool de proteínas que tú estás administrando. Entonces, las hemoglobinas son proteínas, ¿ya? Entonces, tienen compuestos nitrogenados que van a depurar por vía renal. Entonces, tú tienes que ver eso, qué paciente te estás administrando. Tienes que tener mucho cuidado como administras. Gracias, doctor. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué complicaciones ocurre cuando no se administra a tiempo el suero? ¿Qué complicaciones ocurre cuando no se administra? A ver, el paciente, este es un estado patológico. Acuérdense que les he mostrado dos presentaciones donde se comparan dos poblaciones, grupo control y grupo experimental. Se ha demostrado que sin necesidad de administrarle un suero antilactoidectos, el paciente va a evolucionar bien, ¿ya? Entonces, eso es dependiente del paciente, ¿ya? La evolución de este estado depende de los pacientes, ¿ya? Hay algunos pacientes que se complican. Acuérdense que el doctor ya les ha explicado bien todas las consecuencias que puede causar, ¿ya? Yo no voy a entrar en detalle, hasta un paro cardiorrespiratorio puede causar muchas cosas. Entonces, si tú no administras y el paciente lamentablemente ha evolucionado mal, ¿ya? No importa la edad, entonces va a fallecer, en el peor de los casos. Tenemos otra pregunta. Nos dice, en pacientes con infrapeso o algún grado de desnutrición, ¿cómo manejar el antídoto? En pacientes con bajo peso, con desnutrición, puedes administrarlo. No hay ninguna contraindicación siempre y cuando, recuérdense, función hepática, función renal, química sanguínea no va a estar normal. Mientras el hígado esté funcionando y el riñón esté funcionando, puedes administrar, ¿ya? Lo importante de esto es la depuración una vez que tú administras, es que se elimine, ¿bien? Entonces tú puedes administrarlo, no hay problema. Tenemos una última pregunta. Nos dice contraindicaciones del antídoto y qué conducta tomar para salvar vidas. Bien. Las contraindicaciones del antídoto son reacciones de hipersensibilidad tipo 1 demostrada a los compuestos, a los componentes del antisuero. Es decir, si el paciente ha hecho alguna reacción a este antisuero alguna vez. Eso es una contraindicación absoluta. No puedes administrar a un paciente que haya tenido reacción previa a este tipo de productos biológicos. Bien, si tiene antecedentes de contraindicaciones relativas, son pacientes con anafilaxia a productos biológicos. Es decir, si le han administrado gamma, no estoy hablando de suero, estoy hablando de productos biológicos que son diferentes. Contraindicación relativa si tiene antecedentes de anafilaxia a gamma globulina. Ya en nuestro medio es muy poco frecuente que se administre esto, que se administren anticuerpos monoclonales. Si no entienden algo me lo dicen. Entonces,
es poco frecuente que se administren productos biológicos, por tanto no creo que exista mucha contraindicación. Contraindicación absoluta, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, esas son las contraindicaciones. Muchas gracias, doctor. Aparentemente, creo que hay otra pregunta, la última, vamos a cerrar con esta. Dice, ¿cuánto tiempo después del antídoto se puede hacer los controles laboratoriales? Si requiere función hepática, ¿habría que valorar tipo de metabolismo o todos reaccionan como Will tape? ¿Puede repetirme la última parte? Disculpe, no lo he escuchado. Les repito de nuevo la pregunta. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo después del antídoto se puede hacer los controles laboratoriales? Si requiere función hepática, habría que valorar tipo de metabolismo o todos reaccionan como Will. Bien, a ver. El control de los, obviamente primero viene un control clínico, que es el de los signos vitales, ¿ya? Acuérdense que estos productos biológicos, estoy hablando en general productos biológicos, porque es un producto biológico, causan reacciones que son inmediatas, es decir, 2 horas pasadas la infusión ya del antisuero, y hay reacciones tardías que van a producir, ya reacciones tardías, es decir, días, 7 días, 14 días después, hay reacciones que se producen después. Bien, entonces, el control tú lo puedes hacer a las 2 horas o a las 4 horas de haberte concluido la infusión. ¿Bien? Bien, creo que con eso es todo. Muchas gracias, doctor. Está excelente su participación. Por favor, si gusta dejar sus datos, su teléfono, tal vez algún participante quiera. Nada, si cualquier duda, ProSalud Cochabamba. Ahí lo pueden buscar al doctor Aldo. Sí, sí. Con gusto los va a colaborar en lo que necesite. Muchas gracias, doctor. Gracias. Excelente su participación. Bien, con esto hemos dado por finalizar el curso. Muchas gracias a los dos participantes que nos han dado los temas muy interesantes. Bien, para todos los participantes, pueden dejar su nombre en el chat para que se los pueda tomar en cuenta para el siguiente curso que se va a sacar de urgencias toxicológicas. Esta parte solamente ha sido el inicio, ¿no? Para que ustedes puedan adentrarse en este tema y poder profundizar después. El siguiente curso, como les mencionaba, es de urgencias toxicológicas, donde vamos a tener el siguiente temario. Se va a hablar de toxidromes, intoxicación por organofosforados, intoxicación por fumalínicos, Latrodectus, la picadura de viuda negra, serpientes venenosas en Bolivia, intoxicación farmacológica, abordaje en emergencias. Ese es el temario, está sumamente interesante. Igual va a ser por Zoom. Las fechas son tanto el 17, 18 y 19 de noviembre. Y los cursos se van a dar a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. El costo es de 100 bolivianos. Los que quieran participar de forma interna, los que han estado en este grupo, tanto por Facebook también, pueden dejar su nombre y van a tener un descuento para poder participar del siguiente curso. También les invito a participar del curso de gasometría, de interpretación de gasometría, que va a ser este fin de semana ya. Igual, si quieren participar, internamente por favor me escriben para darles más datos. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Damos por finalizado el curso. Gracias.